¿Está bien? Bien, ¿Sí? sí, señora. Perfecto. Bueno, a los pacientes nuevamente un abrazo, un saludo muy especial, muy cálido en esta tarde de bogotana que está calientita, ha pasado un poco por lluvia, pero también con calorcito. Y vamos a hablar de este tema tan importante que hemos denominado entendiendo el sentido de urgencia del cáncer. Probablemente muchos de ustedes tengan muy claro ese sentido de urgencia, pero probablemente otras personas no lo tengan tan claro. Y nosotros en nuestra misión de educar a los pacientes, de informarlos, de alertarlos, tenemos la tarea de llevar estos mensajes a toda la comunidad para que todos estemos correctamente informados. Quiero, sin embargo, aclarar que el objetivo de esta charla, de este webinario, es justamente informar y educar, generar conciencia. Eso tal vez es lo más importante, ¿cierto? Que para aquellas personas que de pronto no tienen todavía muy claro el sentido de urgencia del cáncer, podamos nosotros hoy, con los mensajes que les vamos a dar, generar conciencia y con esa generación de conciencia movilizar a las personas a la acción. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque vemos que hay muchos pacientes, no son todos, aclaro, muchos de ustedes son pacientes muy activos, muy empoderados, muy bien informados, que tienen excelente comunicación con sus médicos tratantes, que gestionan sus trámites en salud, que van a la EPS, que reclaman, que conocen sus derechos, que hacen uso de los recursos legales que tienen disponibles. Y nosotros celebramos y agradecemos mucho que existan pacientes como ustedes, tan empoderados y tan activos y proactivos. Pero queremos también que esto se expanda a otras personas, a todos los pacientes, porque todavía hay una buena parte de la población, ¿sí? Un buen porcentaje de pacientes que está muy pasivo frente a su situación de salud y frente a las dificultades de acceso que pueda estar presentando. Vemos todos los días pacientes que de repente nosotros nos enteramos que están sin medicamento, llevan meses sin medicamento y cuando les preguntamos qué ha hecho frente a esa dificultad, nos responden que no han hecho nada. Entonces esa pasividad, ¿cierto?, nos habla a nosotros de que no hay una conciencia plena de la urgencia del cáncer, que tampoco hay conocimiento de los deberes y derechos en salud y por eso no se reclama, y que tampoco probablemente existe conocimiento de los recursos legales a los cuales podemos acudir como pacientes para justamente hacer esa exigibilidad de esos derechos en salud. Entonces, esa es como la misión, el objetivo de esta sesión. Quiero que la reciban así, que la reciban con mucho cariño y que la reciban con el ánimo de justamente ustedes poder tener esa mayor conciencia, ese mayor conocimiento que les permita a su vez generar mayores acciones en pro de su bienestar. Vamos entonces a empezar con el tema y les voy a pedir que tengan apagado su micrófono y su cámara y al final vamos a dar un espacio para las preguntas. Entonces, si por el camino van surgiendo algunas inquietudes, por favor anótenlas o ténganlas ahí y al final de la sesión vamos a poder conversar de esas inquietudes. Entonces, vamos a ir a lo esencial del título de la charla, ¿sí? ¿Qué es urgente? Ese puede ser un término que seguramente es muy familiar para todos, pero a mí me gusta ir también como a desmenuzar un poquito el significado de las cosas para que las tengamos mucho más claras. Entonces, la Real Academia Española dice que urgente es algo que urge o que requiere una acción rápida, que además de estos sinónimos, dice que es algo apremiante, inaplazable, impostergable, acuciante, ¿sí? Esos son algunos de los sinónimos que define la Real Academia Española. También dice que urge, que es estrictamente necesario que se atienda o que se haga con rapidez y prontitud. Esa es otra definición, es una definición de diccionario. Y la inteligencia, la IA, la inteligencia artificial, nos da esta definición. Dice que algo urgente es que requiere acción o atención inmediata sin demora, ¿sí? Sin demora. Se aplica a situaciones que necesitan ser solucionadas de manera rápida, como un problema de salud que pone en riesgo la vida, una tarea que requiere prioridad absoluta. Su origen proviene del latín urgente, que significa, entre comillas, que aprieta. Eso es, digamos, es la definición de esa palabra urgente de la cual vamos a hablar hoy. Entendiendo un poquito más lo que es urgente, ¿cierto? Quiero con algunas analogías
que compartamos, ¿cierto? ¿A qué se parece el comportamiento del cáncer y por qué decimos que es urgente atender el cáncer? Entonces, voy a hacer varias analogías. Una de ellas es como, por ejemplo, una colonia de hormigas invasoras. ¿Sí? Estas hormigas causan problemas ambientales y económicos al desplazar a especies nativas de los ecosistemas y dañarlos, ¿sí? Además de ser una molestia también para las personas cuando invaden los hogares o los negocios de comidas, las panaderías, etcétera. Porque, bueno, ya se podrán imaginar, metidas entre la comida, entre los ingredientes, entre la harina, bueno, en las estufas, etcétera. Y también en los ecosistemas pues, causan daños en la agricultura. Su capacidad para formar grandes colonias interconectadas, su capacidad para adaptarse a diferentes fuentes de alimento y reproducirse de manera eficiente, las hace muy difíciles de controlar. ¿Sí? Yo no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento en su casa, en su negocio, haber tenido problemas con hormigas, con estas hormigas invasoras. Es muy difícil eliminar estas hormigas, ¿sí? Se usan insecticidas especiales, a veces hay que llamar a empresas fumigadoras que tienen químicos avanzados para realmente lograr eliminarlas y pueda que en principio se logren controlar, pero de repente vuelven y proliferan y de verdad se multiplican de una manera muy, muy rápida. Pues eso se parece un poquito al cáncer porque el cáncer se comporta a veces como una especie invasora que llega a un ecosistema, en este caso, ¿cierto? Al principio parece pequeña y localizada, pero tiene una capacidad grande de multiplicarse, consume recursos y desplaza a las especies originales. En este caso, desplaza a las células sanas y no las deja cumplir con su función. Otra analogía es, por ejemplo, es un bosque incendiado. Una chispa puede provocar un incendio en un bosque que se extiende rápidamente si hay combustible. Cuanto más seco y desprotegido está el bosque, más rápido se va a propagar el fuego, ¿cierto? Entonces, porque esto se parece un poquito al cáncer también, porque una chispa puede ser, por ejemplo, una mutación genética, ¿cierto? Que provoca el incendio, es decir, en este caso, el cáncer, y que si hay combustible, eso puede ser un símil, por ejemplo, de los factores de riesgo. Cuanto más seco y desprotegido esté el bosque, esto puede ser la analogía puede estar relacionada con el sistema inmune, por ejemplo, un sistema inmunitario débil en la persona, por periodos prolongados de estrés, por mala alimentación, por periodos de sueño insuficiente, etcétera. Entonces ahí va a encontrar, digo yo siempre, un caldo de cultivo, ese cáncer para poderse instalar en el cuerpo y propagarse rápidamente. ¿A qué también se parece el cáncer o el comportamiento del cáncer? A una fábrica sin supervisión, ¿sí? Fíjense que normalmente las fábricas tienen supervisores que cuidan la calidad de sus producciones. Entonces, las células normales son como una fábrica que tienen controles de calidad estrictos, ¿sí? En donde todas las células están organizadas, están bien contabilizadas, porque ustedes saben que todos tenemos un conteo de células que tienen un rango de normalidad, ¿sí? Entre cierto número y cierto número es normal y eso tiene todo un sentido, es porque la célula tiene unas funciones y tiene que ser esa cantidad de células las que tengamos para que puedan cumplir adecuadamente con sus funciones. Entonces, fíjense que cuando no tenemos cáncer, todo funciona como un relojito y es como que si tuviéramos un supervisor en nuestra fábrica de células en nuestro organismo. Pero cuando la fábrica se queda sin supervisor, ¿cierto? Entonces se pueden producir prendas de mala calidad, con defectos. Así como esa que ustedes ven ahí tan rara, pues ¿quién se va a poner una chaqueta con una sola manga? Como que no, ¿cierto? Pero eso sucede porque probablemente ahí ya no hay un supervisor y entonces empezó la fábrica a producir prendas defectuosas y como no tiene ese supervisor que pueda parar esa producción, ¿cierto? Y propender realmente por prendas de calidad, pues va a seguir ocurriendo esto. Pues algo similar pasa con el cáncer cuando no tenemos esa supervisión, cuando perdemos esa supervisión, ¿cierto? Las células empiezan a alterarse y dejan de hacer bien sus funciones y empiezan a sacar un montón de células con defectos, como esta chaqueta, que no van a cumplir adecuadamente con sus funciones. También se parece el cáncer a una ciudad que crece sin planificación. Ustedes saben que las ciudades deben crecer bajo planes de aprobados, digamos, bueno, eso tiene un nombre que ahorita no se me escapa, pero hay unos planes dados por las alcaldías, por las gobernaciones, bajo los cuales se debe hacer
esa planificación de crecimiento de las ciudades, ¿cierto? Esto no puede ser una cosa que se haga sin ningún control y que cada quien construya donde quiera y como quiera, no. Cuando eso pasa, pues nuevos edificios surgen sin los debidos permisos y trámites, y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que se van a cortar las carreteras, se van seguramente a interrumpir las tuberías, a agotar los recursos, a hacer un mal uso del espacio, a generar caos y a destruir la ciudad misma. Eso también puede ser un símil del cáncer, fíjense, porque cuando empiezan las células a multiplicarse de manera descontrolada, sin ninguna planificación, sin ningún control, pues empiezan a invadir, ¿cierto? Y se convierten en un caos dentro de nuestro organismo. Eso es lo que se conoce también como cáncer, ¿no? Como esa proliferación descontrolada, sin control, que hace que al final se convierta esa parte de nuestro cuerpo, ese órgano que está afectado o ese sistema que está afectado se convierta en un caos. Y por último, esta analogía que es un río que se desborda, que desborda su cauce. ¿Sí? El agua que inunda todo a su paso. Uno no se imagina la fuerza que puede tener un río desbordado. No sé si ustedes recuerdan cuando el río Bogotá se desbordó por allá en el 2011 y que se inundó la Universidad de La Sabana. Tuvieron que suspender clases, evacuar el campus y contratar a expertos holandeses y franceses para diseñar y construir un nuevo dique de protección que disminuye, digamos, el riesgo de futuras inundaciones. Entonces, más o menos, esto también puede ser un símil del cáncer porque, bueno, cuando estas células que se alteran, empiezan a proliferar de manera descontrolada, es difícil detenerlas, ¿sí? Y fíjense que acá tuvieron que traer expertos holandeses y franceses para lograr controlar esa agresividad del río Bogotá, ese cauce desbordado del río Bogotá. Bueno, pues igual pasa con el cáncer, hay que traer expertos, en este caso no expertos holandeses y franceses, expertos clínicos hematólogos que nos ayuden a controlar ese crecimiento desbordado y descontrolado de células sanguíneas que están en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es el cáncer? Es una proliferación incontrolada de células anormales que se multiplican rápidamente. Es un grupo de enfermedades, realmente el cáncer no es solamente una enfermedad, son más de 120 enfermedades en donde las células pierden el normal control de su división y crecimiento. ¿Sí? Entonces tengan claro eso, que cuando hablamos de cáncer realmente son muchísimas enfermedades, muchos tipos de cáncer. Ustedes tal vez conocen el suyo, ¿cierto? Y conocen por ahí los más frecuentes que conocemos todos, y de los que más se habla, como el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon, etcétera. Pero hay muchos más que esos que a veces ni siquiera conocemos y ni hemos oído nombrar. En el cáncer, las células no mueren cuando deberían morir. Fíjense que las células cumplen el mismo ciclo de cualquier ser vivo. Nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿sí? Y en el cáncer estas células no mueren cuando deberían morir. Al contrario, siguen multiplicándose. Eso se llama, es un término muy técnico, que no se lo tienen que aprender ni mucho menos, pero para que lo sepan, ese proceso de muerte celular programada se llama apoptosis. Lo anterior hace que las células se agrupen y se generen tumores, en el caso de los cánceres que hacen tumores, como un sea de mama, como un sea de colon, etcétera. Se pueden invadir tejidos cercanos, se puede entrar al torrente sanguíneo o linfático, en el caso de las leucemias y los linfomas, y se puede propagar a otras partes del cuerpo en el caso de los tumores, ¿sí? Que hacen estas metástasis. Un poquito de epidemiología del cáncer o de cifras del cáncer que nos sobra que ustedes conozcan y que conozcamos todos para que tengamos como una mirada general del impacto de esta enfermedad en el país y en el mundo. Fíjense que en Colombia se diagnostican cada año alrededor de 101.471 casos nuevos de cáncer, ¿sí? Y tenemos una incidencia intermedia, incidencia se refiere a los casos nuevos por año, respecto a Europa y Estados Unidos. Es decir, en Europa y Estados Unidos hay mayor frecuencia de cáncer, hay más número de cáncer. Y parte de eso se explica porque en Europa la gente fuma más que en nuestros países, fuma más que en Colombia. Entonces uno los ve fumando en el carro, en el restaurante, en el desayuno, bueno, a toda hora, y desde edades más tempranas. Y ya se ha demostrado también y se ha estudiado que fumar es un factor de riesgo para cáncer. Entonces por ahí es que uno ve también por qué en Europa hay más cáncer.
El cáncer en general se da más en mujeres que en hombres. El cáncer de mama y de próstata son los más comunes. Las enfermedades hemato-oncológicas no son las más comunes, ocupan solamente como un 12% del total del cáncer en el adulto. Y importante que ustedes sepan que el linfoma ocupa más o menos entre el séptimo y noveno lugar entre los tipos de cáncer más frecuentes en el adulto, y la leucemia ocupa más o menos el 10º lugar. Se desconocen las causas del cáncer para la mayoría de los tipos de cáncer. Fíjense que se conoce solamente la causa, por ejemplo, para el cáncer de cuello uterino, del cual últimamente se habla mucho, y es el virus de papiloma humano. Por eso ya hay también una vacuna para prevenir este cáncer. Pero en la mayoría de los cánceres no se conocen las causas. Se han identificado algunos factores de riesgo, ¿sí? Que pueden ser genéticos, que pueden ser ambientales y algunos relacionados con estilos de vida. ¿Qué es eso de factores de riesgo? Por ejemplo, cuando hablamos del cáncer de piel, un factor de riesgo es la exposición al sol sin protección solar, ¿sí? No es una causa, porque si fuera una causa directa, todas las personas que se exponen al sol sin bloqueador solar, todas tendrían como consecuencia cáncer de piel, pero no todas tienen cáncer, ¿sí? Solamente algunas tienen cáncer. Entonces, por eso se habla de que es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque no solamente eso, exponerse al sol, es lo que produce cáncer de piel. Se debe también a otros factores, es decir, es la exposición solar sin protección unido a otros factores, a otras predisposiciones, tal vez a factores genéticos, a otros factores ambientales, etcétera, y que pueden hacer que una persona sí desarrolle cáncer con el tiempo y otra no. Otro factor de riesgo es el que mencionaba ahora y es el fumar, ¿sí? Si las personas que fuman tienen mayor riesgo de tener cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer. Pero no podemos decir que fumar es una causa del cáncer, porque si no, todas las personas fumadoras tendrían cáncer y no todos los fumadores tienen cáncer, ¿sí? Lo que hacen es que aumentan su probabilidad de tener cáncer, pero no es una garantía que fumar va a hacer que mi cuerpo desarrolle cáncer. Eso es lo que se conoce como un factor de riesgo. Importante que sepan, solamente alrededor de un tercio de los cánceres se pueden prevenir, ¿cierto? No todos se pueden prevenir, y ustedes saben, por ejemplo, que el cáncer hematológico hace parte de este grupo de los que no se puede prevenir, ¿sí? Nosotros no podemos hablar de prevención de una leucemia, de un linfoma, o de un mieloma múltiple, o de una trombocitemia esencial. No podemos hablar de prevención de estas enfermedades. Por eso, nuestras campañas de concientización, las que hacemos en septiembre, siempre están enfocadas en el conocimiento y reconocimiento de síntomas y en procurar y promover que los pacientes reciban diagnósticos oportunos y puedan iniciar tratamientos también de manera oportuna. Ese es otro nivel de la prevención, pero no es una prevención primaria, como sí se podría hacer en el caso del cáncer de cuello uterino, del cual ya se conoce una causa y para el cual ya existe una vacuna. También un tercio de los cánceres se puede detectar oportunamente, no todos. Hay algunos tipos de cáncer que definitivamente se han detectado siempre en fases avanzadas por sus características. Y un tercio de los cánceres se puede tratar, no todos se pueden tratar, para algunos todavía no hay opciones de tratamiento efectivas, otros por ser diagnosticados ya de manera tan tardía, al no haberse podido detectar, digamos, de manera temprana, pues ya se hace muy difícil tener alguna opción de tratamiento. Ustedes saben que el tratamiento del cáncer puede tener diferentes, digamos, formas. Hay diferentes formas mejor de tratar el cáncer. Algunos se pueden tratar con cirugía, la mayoría se tratan con esquemas de quimioterapia, otros pacientes pueden recibir también radioterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas o terapias blanco, terapias hormonales, trasplantes de médula ósea, etc. ¿Sí? Y el tratamiento, la elección del tratamiento, solamente la define el médico tratante y dependerá del tipo de cáncer, de la edad del paciente, de otras enfermedades que pueda tener el paciente, es decir, eso es lo que se conoce como comorbilidades. Siempre que ustedes escuchen hablar de comorbilidades a su médico, por ejemplo, o a la enfermera, se están refiriendo a esas otras enfermedades que usted tiene además del cáncer. Entonces, por ejemplo, su hipertensión arterial, su diabetes, su insuficiencia renal, su osteoporosis, etcétera. Esas son comorbilidades. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de definir
cuál es el tratamiento que más le conviene al paciente. Es por eso que ustedes no todos tienen el mismo tratamiento, a pesar de que tengan el mismo diagnóstico. Porque al final el médico debe definir cuál de las opciones disponibles es la que más le conviene a cada paciente. Que es importante que ustedes sepan que independientemente de la elección de ese tratamiento, se debe dar de manera oportuna, ¿sí? De manera oportuna. ¿Por qué? Porque es el tratamiento el que va a impedir el crecimiento de esas células malignas, el que va a detener esa división celular anormal de la que hablamos al comienzo, ¿sí? Entonces, impide la división celular al alterar las estructuras de las células. Entonces, es muy importante, por eso, tener el tratamiento de manera oportuna, porque las células malignas mueren por la acción de la quimioterapia, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de tenerlo a tiempo. No vamos a matar y no vamos a eliminar esas células si no estamos recibiendo la quimioterapia. Ellas van a estar ahí vivitas y tranquilas, pero en la medida en que el tratamiento se dé, por ejemplo, un esquema de quimioterapia, pues ahí se estará cumpliendo con la misión de eliminar esas células y de controlar el cáncer o controlar la enfermedad y, ¿por qué no?, de curar la enfermedad. Bueno, vamos a hablar entonces del comportamiento del cáncer y de la importancia de la adherencia al tratamiento, y todo esto teniendo en cuenta la situación difícil que estamos viviendo de 3 años para acá y que se ha agudizado tal vez en el último año y medio, en razón de la crisis que está viviendo nuestro sistema de salud y que todos ustedes conocen bien porque además lo han vivido en carne propia, ¿cierto? Ustedes han tenido que sufrir mayores demoras, demoras en las autorizaciones, demora en la dispensación de medicamentos, etcétera. Probablemente muchos de ustedes 2 años, 3 años atrás no habían tenido estas dificultades y las están teniendo ahora. Entonces han tenido que enfrentarse a pérdida de adherencia al tratamiento, pero no por una decisión personal de ustedes como pacientes. Nosotros sabemos eso porque también los conocemos y sabemos que ustedes son pacientes por naturaleza muy adherentes, ¿sí? Son pacientes que saben de la importancia del tratamiento y que procuran siempre tener su terapia a tiempo y ser muy rigurosos y muy comprometidos con sus tratamientos. Pero aquí estos factores externos relacionados con esta crisis que vive el sistema, pues ha afectado la adherencia al tratamiento de muchos de ustedes. Y nos sobra hablar de las implicaciones que puede tener esa pérdida de adherencia, aun cuando sea por causas externas a ustedes como pacientes, pero es importante que ustedes las conozcan. Entonces, quiero explicarles y quiero contarles, más bien compartirles, algunos estudios que se han hecho en los que se han encontrado hallazgos relevantes relacionados con las consecuencias que puede tener la pérdida de adherencia. Uno de esos estudios es el estudio del doctor Humberto Martínez, que muchos de ustedes conocen, especialista hematólogo, quien tituló su estudio Análisis de los efectos de las interrupciones en el tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa en cuanto al logro y mantenimiento de la respuesta molecular en pacientes con leucemia mieloide crónica. Este estudio evaluó la adherencia con 2 escalas, ¿cierto?, en pacientes del Instituto Nacional de Cancerología. La barrera para la adherencia principal fue la falta de disponibilidad del medicamento por no entrega del medicamento por parte de la EPS, fíjese, ¿sí? En un 86,5%, y este estudio se hizo varios años atrás, o sea, esto no es tan reciente. Es decir, estos problemas de barreras de acceso y de falta de dispensación no son nuevos, esto siempre se ha presentado. La Fundación tiene 18 años y nosotros en 18 años hemos visto este problema. Lo que pasa es que nunca lo habíamos visto tan grave como se está presentando ahora, pero siempre lo ha habido. Y encontró que la mediana de demora, es decir, el promedio en que esos pacientes que él estudió se demoraban en acceder al medicamento era de 30 días, es decir, de un mes. Pero los rangos iban de entre 2 y 180 días. Es decir, hasta 5 meses tenían de demora algunos de estos pacientes que él estudió. De los pacientes que presentaron interrupciones en el tratamiento, un 27% lo hizo por más de 30 días, un 13% por más de 45 días y un 10% de los pacientes lo hizo por más de 60 días, es decir, por más de 2 meses. Las interrupciones en el tratamiento, medidas como días completos de medicamento no tomado desde el último control,
se contrastaron con la respuesta actual, con la respuesta al tratamiento, con la respuesta citogenética, molecular, hematológica, etc. Y encontró que la interrupción de la terapia por encima de 60 días, es decir, por encima de 2 meses, se relaciona de manera significativa con no encontrarse en respuesta molecular mayor o completa. Y ahí él sugiere que la probabilidad de encontrarse en respuesta molecular es menor en los pacientes que han interrumpido la terapia por encima de 60 días. Es decir, pacientes que habían suspendido su terapia por 2 meses o más tenían menores probabilidades de obtener una respuesta molecular o mayor completa. Se contrastó además la interrupción del tratamiento con la pérdida de la respuesta desde el último control y se encontró que los pacientes que han interrumpido la terapia por encima de 45 días tienen mayor frecuencia de pérdida de la respuesta en la que se encontraban. Estudios recientes determinan que hay falta de adherencia cuando hay datos de interrupción del tratamiento de tan solo una semana. Fíjense, interrumpir por una semana ya se describe y ya se define como falta de adherencia, denotando que cuando esto sucede, la probabilidad de alcanzar respuestas óptimas es más baja que los pacientes adherentes y que incluso puede afectarse la supervivencia. Esta es entonces como una conclusión general de este estudio que adelantó el doctor Martínez, en donde dice, en nuestros análisis encontramos que los pacientes que interrumpen la terapia por más de 60 días tienen mayor probabilidad de no alcanzar respuesta molecular mayor o superior, pero además encontramos que cuando se suspende la terapia por más de 45 días, existe mayor probabilidad de perder la respuesta en la que estaba el paciente una vez alcanzada esta respuesta. Otros autores han encontrado que la suspensión de tan solo una semana determina peores desenlaces en leucemia mieloide crónica. Este es otro estudio que está ya relacionado con pacientes de leucemia aguda. Es un análisis que se hizo con 55.985 pacientes en Estados Unidos, tomados de una base de datos nacional, en donde se estudió el tiempo de diagnóstico al tratamiento y su relación con la supervivencia en pacientes con leucemia mieloide aguda. Este estudio tuvo como hallazgos que en pacientes menores de 60 años, cada retraso de 5 días en el inicio de la quimioterapia se asoció con un riesgo ligeramente superior de disminución de la supervivencia. Aunque el efecto es estadísticamente significativo, fue pequeño, es decir, no fue una diferencia significativa muy grande, pero de todas formas sí salió esa diferencia en el estudio y eso sugiere que desde luego si no se inicia la quimioterapia en un tiempo, o sea, de manera oportuna, esto sí puede tener afectación en la disminución de la supervivencia de los pacientes. Otro estudio, también con pacientes de leucemia aguda, que se hizo en el año 2008 y que estudió a aquellos pacientes que no habían recibido trasplante halogénico, aun cuando este había sido indicado, fíjense, en primera línea, encontró que si bien recibieron quimioterapia intensiva, pero no recibieron el trasplante cuando lo necesitaban, esos pacientes, al cabo de 10 años, solamente el 16% de los menores de 60 años se encontraban libres de enfermedad y solamente el 2,4% en los mayores de 60 años. Incluso recibiendo tratamiento pero sin trasplante, el pronóstico fue más bajo en pacientes que no habían recibido trasplante. Es decir, y este estudio incluyó a 2.551 pacientes. Es decir, la conclusión es que si el trasplante de médula es indicado, pues se debe hacer, porque si no se hace, habiendo sido indicado por el médico tratante, pues el pronóstico sin duda va a desmejorar, no va a ser tan bueno como cuando se hace trasplante. Este otro estudio, también hecho en el año 2009, aquí se analizaron pacientes adultos con leucemia mieloide aguda, separando a los menores de 60 años y a los de 60 o más. Y estudió ese tiempo desde el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento para ver su relación también con la supervivencia en pacientes jóvenes y en pacientes no tan jóvenes. Este estudio aclara que la leucemia mieloide aguda se considera como una urgencia oncológica. Eso también creo que lo hemos nosotros hablado y lo hemos mencionado en diferentes webinarios que hemos hecho. Y en los análisis que se hicieron en este estudio,
Un mayor tiempo de tratamiento, es decir, más tiempo para iniciar el tratamiento, se asoció con peores tasas de respuesta completa y con peores tasas de supervivencia global en los pacientes más jóvenes. No pasó lo mismo en pacientes mayores, ¿sí? Es decir, en esto no se encontró una afectación tan grande como si se encontró en pacientes más jóvenes. Entonces, el intervalo más largo entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento se asoció con una menor probabilidad de remisión completa y menor supervivencia global. Es decir, el tratamiento de la leucemia mieloide aguda debe iniciar de inmediato, dando prioridad, desde luego, a todos los pacientes, pero sin duda los pacientes jóvenes, según este estudio, podrían tener una mayor afectación si el tratamiento no se inicia con oportunidad. Este otro estudio se hizo con pacientes de linfoma no Hodgkin en el año 2017 y también estudió el tiempo de tratamiento y su relación con el pronóstico de la enfermedad. Analizó registros de 130.549 pacientes adultos con linfoma agresivo, incluidos linfoma de Burkitt, linfoma del manto, entre el año 2004 y el año 2014. Y se encontró que un intervalo mayor entre el diagnóstico y el inicio de la quimioterapia se asociaba significativamente con una menor supervivencia. Fíjense que todos los estudios más o menos han llegado como a la misma conclusión. Comparando quienes iniciaron tratamiento en un tiempo menor o igual a 7 días versus los que lo iniciaron en un tiempo mayor a 30 días, la diferencia en la supervivencia a 3 años osciló entre el 14% en el caso de los linfomas Burkitt y el 30% en el caso de los linfomas del manto, de células del manto. El tiempo transcurrido hasta el tratamiento se asoció significativamente con una menor supervivencia global. Este estudio sugiere que la demora para el tratamiento en linfomas agresivos disminuye la probabilidad de supervivencia, es decir, el tratamiento no oportuno sí puede afectar el pronóstico del paciente. Este otro estudio fue hecho también con pacientes de linfoma, en donde también se estudió la supervivencia, se hizo en el año 2015, y se estudiaron factores no médicos determinantes de la adherencia. Se evaluó a 380 pacientes adultos con linfoma difuso de células B en Francia, quienes recibieron el régimen R-CHOP, que quienes son aquí pacientes de linfoma saben a qué me refiero, es un esquema de quimioterapia que se usa en estos pacientes con este diagnóstico específico. Se halló que una intensidad de dosis relativa superior al 85% se asociaba con una disminución de la supervivencia casi 4 veces mayor comparada, ¿cierto?, con casi 4 veces mayor. Esto muestra que la continuidad y la intensidad adecuada del tratamiento son claves para mejorar la supervivencia. Las interrupciones, las reducciones de dosis o el abandono pueden afectar los resultados. La baja adherencia al tratamiento se asoció fuertemente con una menor supervivencia global. Acá también es consistente ese hallazgo, mientras que el tratamiento en centros privados se asoció con una mejor supervivencia global. Este fue también otro hallazgo de este estudio en particular. Entonces, esos son solamente algunos ejemplos de estudios, pero estudios científicos se han hecho muchísimas publicaciones relacionadas con la adherencia, se han hecho muchísimas en donde se han encontrado hallazgos similares y que es importante aquí saber sobre la supervivencia del cáncer, que cada vez se curan más personas de cáncer. Creo que ustedes eso también lo saben. Años atrás, décadas atrás, más personas fallecían a causa de esta enfermedad, a veces incluso fallecían sin haber sido diagnosticadas, porque pues muchas personas morían y no se sabía de qué morían. Pero con los años y con los adelantos científicos, pues cada vez más personas son diagnosticadas y cada vez más personas pueden tener la posibilidad de tener un tratamiento y desde luego de tener el control adecuado de su enfermedad y, ¿por qué no?, de sobrevivir al cáncer. En ese sentido es que se dice que el cáncer ya no es considerado como una enfermedad mortal, porque muchas personas realmente logran sobrevivir a esta enfermedad. ¿De qué depende el pronóstico? Es decir, ¿de qué depende que a una persona le vaya bien? Depende de muchos factores, ¿sí? No en todos los casos podemos decir que son los mismos. Puede depender desde luego del tipo de cáncer, y como ya les dije, son muchos tipos de cáncer los que existen, no solamente es una enfermedad. Puede depender también de la oportunidad en el diagnóstico, ¿sí? Es decir, qué tan
oportunamente se le hizo el diagnóstico a esa persona, porque a veces vemos, por ejemplo, en estos cánceres tumorales, que las personas son diagnosticadas cuando ya están en estadios avanzados y tienen metástasis incluso a otros órganos. Bueno, pues así va a ser más difícil, sin duda, controlar una enfermedad y desde luego salvar a una persona si el cáncer ya se diagnosticó en estadios tan avanzados. Entonces, la oportunidad diagnóstica pues también es un factor que sin duda va a influir en el pronóstico. La oportunidad en el inicio del tratamiento y la continuidad en ese tratamiento también es un factor que determina el pronóstico y lo vimos también en parte con estos estudios que les compartí. Y desde luego también, y no menos importante, la respuesta individual del paciente al tratamiento, porque a veces hay pacientes que son diagnosticados de manera oportuna, que reciben su tratamiento sin ningún problema, pero su respuesta individual al tratamiento no es la esperada. ¿Por qué? Porque de pronto la enfermedad es una enfermedad muy agresiva, el paciente no es un buen respondedor a ese esquema de quimioterapia o a esos tratamientos disponibles. Entonces también cada paciente tiene una respuesta diferente a un mismo tratamiento y habrá que ver cada paciente cuál es su respuesta individual frente a ese tratamiento que tiene la posibilidad de recibir. La supervivencia se mide a 5 años. Siempre que se habla de cáncer, la supervivencia se mide a 5 años. Y siempre que ustedes oigan hablar de supervivencia global, nos estamos refiriendo a esa medida de tiempo que transcurre desde el momento del diagnóstico. Desde ahí, desde el momento mismo del diagnóstico, se empieza a contar la supervivencia global. ¿De qué depende también la supervivencia del cáncer? Bueno, lograr vencer la enfermedad depende de todos, de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Y la invitación es a actuar en coherencia con la urgencia que amerita el cáncer. Es a no dormirnos sobre los laureles. Si tenemos dificultades, si tenemos demoras, tenemos que levantar la mano y buscar ayuda, tenemos que hacer uso de los recursos legales que tenemos disponibles como pacientes, tenemos que empoderarnos y conocer nuestros deberes y derechos en salud. Si no los conocemos, tenemos que pedir asesoría, tenemos que pedir orientación, pero tenemos que movilizarnos, ¿sí? Este es un llamado a la acción para todos ustedes, para quienes de pronto todavía no están actuando en coherencia con la urgencia del cáncer, ¿sí? No nos durmamos sobre los laureles porque el cáncer no se duerme con nosotros, o sea, el cáncer sigue avanzando, las células siguen proliferando y si no le estamos dando el tratamiento adecuado, en las dosis adecuadas y en los tiempos indicados por el médico tratante, pues las células hacen fiesta, ¿cierto? Y no vamos a poder controlar la enfermedad adecuadamente. Entonces, sabemos que hay dificultades con el sistema de salud, pero también sabemos que de cada paciente puede depender lograr una atención más oportuna o no, si cada uno de ustedes se moviliza y genera acciones contundentes en favor de sus derechos a la salud y a la vida. Voy a dar paso entonces a las preguntas o a los comentarios que haya sobre este tema.